Ajá. el país de la democracia, la Venezuela libre, próspera, pujante, como México actualmente así, y la Venezuela en decadencia y la dictadura y la Venezuela en decadencia, la peste chavista, la llamamos nosotros. Entonces, a mi corta edad, pues, he vivido las dos caras de Venezuela. Este, Cuando vivíamos muy bien en Venezuela hasta que llegó la peste chavista, para llamarla así, decirlo. Pues. ¿Tú cuántos años tenías cuando pasó? 8 años. Tenías 8 años. Y en la corta edad que tenía de 8 años, yo le puedo hablar que se vivía muy bien en Venezuela. En cualquier hogar pobre de Venezuela, que llamábamos pobre, todos los días se comía un bistec de carne. Así le digo que de bien estábamos, pues. Okay. Pero cuando llegó la peste chavista al poder, el país empezó en decadencia, automáticamente. Empezó en decadencia, y los primeros que empezaron a emigrar de Venezuela fueron los empresarios, la gente de dinero, la gente pudiente, porque ellos ya saben cuando un país va en picada, pues. Esas fueron la primera oleada de migrantes que salió de Venezuela. Estoy hablando de hace 20 años. Doctores, ingenieros, abogados, cuando nomás llegó el gobierno. Esa fue la primera ¿Y tú, oleada. por ejemplo, te diste cuenta de eso, de ese No, acontecimiento? yo era inocente porque realmente, o sea, lo uno era un niño y lo otro, el tema en el tema de la política no estaba empapado. Me empiezo a dar de cuenta cuando empiezan a quedarse personas desempleadas porque las empresas cerraban y se iban. ¿Sí ¿Fue el caso de algún familiar tuyo? Sí, claro. Un primo que trabajaba en PDVSA, que es la industria de petróleo, lo despidieron porque vinieron personas de Rusia y de China a trabajar y sacaron venezolanos para traer gente por los convenios que había. Entonces ahí fue que empezamos a ver, porque era un primo que estaba muy bien posicionado económicamente y ayudaba mucho a la familia. Ese fue como se dice, el primer golpe que recibió mi familia del chavismo. Estoy hablando por allá en el año 2002, y yo lo recuerdo. Bueno, él actualmente vive en España. Él también le tocó emigrar. Entonces pasó el tiempo, fuimos creciendo, cada vez se puso la situación más difícil en Venezuela, social, política y económica. ¿Tu familia cómo estaba integrada? Bueno, mi familia estaba bien integrada porque teníamos papá, mamá, hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos tengo. Estábamos bien integrados en el momento en que... Pero entonces sí empezamos a vernos afectados desde el punto de vista económico, y eso de los años 2014 empezaron las protestas. Ya ahí tenía una edad bastante clara, o sea, bastante avanzada, y tenía, como quien dice, conciencia y pensamiento crítico, pues. ¿Algún recuerdo que tengas sobre esos momentos? Sobre esos momentos, las protestas. Salir en la calle, ver gente morir por la dictadura, todas esas cosas. ¿Sí? Bueno, ahí empezó, porque lógico, al tú ver que no hay fuentes de empleo, tú te gradúas de tu universidad. Yo soy docente, yo me gradué de la universidad. Ajá. No he conseguido empleo en ninguna institución pública o privada porque no había empleo. Busco la manera de trabajar por mi cuenta porque la economía está tan mal. Sí. No hay. Queremos... ¿Cuál es el aguacate, joven? 40 y 70. No problema, Gracias. Tranquilo. Bueno, mira, entonces nosotros al ver, como la mayoría de la población en Venezuela, de que no podía ni trabajar porque no había forma de cómo surgir, no había ni estudiando ni no estudiando, no había forma de cómo cambiarlo porque el gobierno se instaló como una dictadura, entró como democrático, más se instaló después como una dictadura, cambió la constitución, pues, cambió la regla del juego, cambió las reglas del país y podía reelegirse continuamente, cosas que lo hacen con fraudes electorales. O sea, nadie va a votar o nadie vota por él y él siempre se declara ganador. Entonces la gente, al ver esa frustración, nosotros nos lanzamos a la calle a querer sacar el gobierno. Fueron 2014, 2015, 2016 y 2017, 4 años de lucha. Las extraoficiales, las cifras oficiales de muerte fueron 14.000, 15.000, pero llegan a los 100.000. Una masacre. No, la comunidad internacional hizo así. Como que tú veas que tu vecino está matando a su esposa y a sus hijos y tú te hagas el loco, no llames a la policía, no busques la manera de intervenir. Así hizo la comunidad internacional, o sea, todos los países, la ONU, todo.
Ningún país, viendo que en Venezuela nos estaban masacrando, quiso aprobar una intervención militar en Venezuela que era lo justo para que sacaran al dictador, al genocida, al criminal. Nadie, entonces, ¿qué nos tocó a los venezolanos? Digo, emigrar. Ya, ¿Tú crees que, por ejemplo, no había gente que actuaba indiferente ante esa situación en tu país? Por Sí, ejemplo, gente que no le importaba. solamente los que no le importan, los que están cercanos al gobierno, que están muy bien económicamente. Tanto que no les... Tanto que a ellos les conviene que el país siga así. Pero en general, ¿crees que las personas con tu misma ideología Somos la gran mayoría. La mayoría. Somos la gran mayoría, mire. Los que estamos mal en Venezuela somos el 97% de la población. Sí. Estamos mal, estamos jodidos, pues. Y solo el 3% porque está ahí pegadito al Estado y al dictador también. Pero ellos tienen el control sobre las armas, sobre todo. Y por supuesto, la única forma de sacar esta dictadura es con una guerra civil. ¿Ves? ¿Y tú cómo crees qué crees que fue lo más perjudicial para ti de toda esa situación? De toda esta situación, ¿Cómo más te perjudicó a ti? mira, realmente ver que la sociedad venezolana pasó de estar en un nivel bien elevado, cultural, socialmente, desde el punto de vista de educación, de muchas cosas, pues. Ver la degradación de mi sociedad para mí ha sido lo más traumático. Ver por lo menos que se perdieron principios, valores, que eran lo primordial allá, la generosidad por lo menos del venezolano, ya actualmente no existe. La misma crisis ha hecho que las personas sean poco generosas actualmente en Venezuela. Eso es frustrante. Por eso digo, yo crecí en he vivido en dos países llamados Venezuela que son muy distintos. ¿Ves? Ya veo tu... Ya entiendes. O sea, Al joven no, él solamente conoce la dictadura, porque él tiene 15 años. Yo conocí las dos, la democracia y la dictadura. Por ejemplo, veo que sí tienes un cierto grado de conciencia sobre esto, pero ¿crees que, por ejemplo, tu educación te llevó a ello o crees que fue Claro, más... porque la educación que yo tuve, el grado de educación que nosotros tuvimos, estaba muy por los cielos al grado de educación que él tuvo. ¿Por qué? Porque docentes con estudios, y es más, acá en México venían los docentes de Venezuela a adquirir conocimiento, hacían intercambio a España, a Estados Unidos. Esas personas, al ver la dictadura, que eran personas capaces, se fueron del país, emigraron. Y esos fueron los que me dieron clase a mí, ya no están en Venezuela. Tú, por ejemplo, decías que eras maestro. Yo soy docente. ¿Cómo fue tu grado de...? No, muy de calidad. ¿Sí? De calidad. Me parece que hay distintos grados allá, ¿no? Claro. Que hay educación media. Educación, allá está educación inicial, que es el de los niños, Ajá. que preescolar se le llama. Educación primaria, que es esta creo que hasta sexto grado. Sexto grado. Está educación media, básica, que viene siendo como acá la prepa. Secundaria, ajá. Y diversificada, que es ya al final de la prepa. Ya la prepa se divide en dos. ¿Ves? En la primera daban en aquel tiempo lo que era mucho, se enfrascaban mucho en la parte social, o sea, en la parte, se enfrascaban en... ¿Humanidades, dirías tú? Sí, en la parte sí, en la parte de que la persona, en principio, valor, en eso se basaba mucho, claro, Okay. habían conocimiento, matemática y todo. Ya la otra parte de la secundaria, que era diversificada, sí se enfocaban más en la parte científica, ¿sí me entiendes? En conocimiento, en meterle más conocimiento. ¿Por qué? Porque en la parte de cuando el joven estaba adolescente, había que apoyarlo mucho, tanto psicológica como socialmente, porque ahí era donde podían caer en las drogas, en esos temas, porque están con la cabeza así loca. Ya después que pasaba esa locura, ya ahí sí venía como el conocimiento verdadero, pues. ¿Ves? Pero eso actualmente, ya eso no pasa, porque los docentes que están ahorita no se han preparado como los que sí estaban preparados en los años anteriores, porque un docente actualmente gana en Venezuela $6 al mes. Imagínense, va a dar clase por vocación nada más, no porque va a ganar dinero. O sea, ¿y a ti de dónde, por ejemplo, estás mencionando estos dos grados que había en la escuela, ¿no? Un grado social, diríamos así, Sí. y un grado de experimentación, por ejemplo, matemáticas. De científico, pues. Ciencias, digamos. Ajá, ciencia, sí. ¿Tú por cuál te inclinas más a estudiar? Pues mira, a mí me gustaba mucho la parte de cuando los docentes se enfrascaban mucho en la parte social.
Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque se veía que funcionaba, pues actualmente la educación que nos dieron a nosotros fue cargada de principios y valores. Y la que están dando actualmente es como que sálvese quien pueda. No, eso no importa, que tú robes después que estés bien. Y la que nos dieron a nosotros era, bueno, si tú robas te vas al infierno. Era prácticamente lo que te decía. ¿Ves? Oh, ¿y crees que sí te sirvió bastante Claro, ese tipo de claro, educación? porque de mis compañeros de clase, ninguno salió malandro, ladrón, ni asesino, ni delincuente. ¿Ves? Pero actualmente, como la educación no tiene, carece de principios y valores, en Venezuela tenemos un gran problema de delincuencia por eso, que es portable, que se ha traspasado fronteras a raíz de eso. Después de ese grado de educación, ¿qué sigue? Universitario. ¿Universitario? ¿Tú Ajá. estudiaste en la universidad? Universitario y culminado. ¿En qué universidad estudiaste? Es una universidad experimental, Simón Rodríguez. Ah, Era una ok. universidad andragógica, pues. Más que todo se enfrascaba en que cada persona era responsable por su conocimiento, por su estudio. Sí, o sea, tú podías tardar 10 años como podías tardar 4 años para graduarte. Era irreverente, pues. Ok. Después, ¿qué carrera estudiaste o en qué área te especializaste? En la área de sociales de educación. Ah, ok. ¿Tú obtuviste un título Sí. o algo? Ah, ok. Los- ¿Te graduaste los- bien? Sí, yo me gradué en 5 años. 5 años duró 5 tu años duró mi carrera. carrera, claro. No me adelanté ni me atrasé, fui al ritmo. A un Más o ritmo menos, ¿a los constante. cuántos años saliste de la universidad? A los 22 años. A los 22. Ajá. Fíjate, yo casi tengo la edad. Ya, sí, sí. Sí, Ah. mira. Lo otro que me quería preguntar era sobre la migración, ¿verdad? Más, no sé si ya tengas prisa o... No, tú dime. no, normal. Si quieres nos vamos para allá para no mojarnos. Como gustes. Sí, sí, dale, no hay problema. Bueno, es bueno que por lo menos en otro país vea aunque nadie aprende por los errores ajenos, ¿no? Pero es bueno que vean los malos ejemplos que se cometieron en Venezuela y se han cometido en varios países para que la gente tenga conciencia. Mira, en Venezuela llegaban los cubanos, nosotros recibimos, fue un país receptor de migrantes y ahora es un país exportador de migrantes. Me Mira, llamaba el caso, por ejemplo, de Colombia, que Colombia sí Ajá. recibe mucho venezolano. venezolano, pero es que mira, Pero, ¿por qué crees que sea eso? ¿por qué crees que fue eso? Porque en Venezuela llegaron cerca de 5 millones de colombianos. Dentro de esos mis padres. Ajá. ¿Sí me entiendes? Cuando Venezuela estaba bien y Colombia estaba muy mal, Venezuela le abrió las puertas con los brazos abiertos a Colombia. Pasó lo que pasa actualmente. Llegaron muchos delincuentes colombianos, llegaron muchos, pero la gran mayoría, el grueso de la migración, era gente honrada, gente trabajadora. Que por lo menos a mi abuelo le decían, lo discriminaban en Venezuela, por así decirlo, porque era colombiano. Decían, no, ese colombiano es narco, porque tiene dinero, le fue bien. Sí. No, mentira, porque había trabajado fuertemente y el venezolano, como estaba en su zona de confort, no trabajaba lo que necesitaba. También, como si venía de un país en crisis, llegó un país de oportunidad, lo aprovechó. Y la gente siempre tendía como a estigmatizar al colombiano. Ahora pasa también en Venezuela. Los venezolanos salimos en Colombia, y dicen, el veneco es delincuente, porque tenemos un gran problema de delincuencia en Venezuela, serio, grave. Sí, sí. Pero de los 2 millones, de casi 3 millones de venezolanos que hay en Colombia, si todos fueran delincuentes, ya hubieran acabado con Colombia. Es una parte de la población, pero que hace mucho ruido, pues. Pero ¿por qué Colombia lo hace? Porque Venezuela lo hizo. Como que se dice, un favor con favor se paga. Y algún día, pues, nos va a tocar otra vez en Venezuela ayudar a los demás, porque así es la vida, pues. La vida, no toda la vida vamos a estar abajo. Algún día la cosa se va a invertir. Entonces nos va a tocar a nosotros volver a tender la mano a todas las personas que quieran llegar a Venezuela. Porque somos un pueblo así de gente noble, pues no somos personas rencorosas ni nada. Y se ve, sobre todo. De que no se vamos ve. a, como a los venezolanos le han cerrado la puerta en muchos países. No, Venezuela llega a estar bien y vuelve nuevamente a abrir las puertas a la migración y todo. Sí. Eso es lo más seguro. Que nos quedamos con tu grado de educación, o sea, ¿cómo viviste tu vida profesional acabando la universidad? No la pude ejercer. No la pude ejercer porque, primero que nada, para entrar en un colegio público tenía que pertenecer al partido del gobierno. Y yo no simpatizaba con Pero Chávez siempre nunca. fue tu propósito de Claro, entrar en el claro, ente público. porque realmente estudié la docencia no para hacer dinero,
La estudié para... Me gustaba mucho lo que le digo, el tema, la parte social, poder ayudar por lo menos a las personas que lo necesiten. ¿Y de dónde te nació ese principio? De que por lo menos de la zona donde nosotros somos, en Venezuela, en la zona de los Andes, allá las personas, sus padres, más que los padres, se enfocan mucho en la educación de sus hijos. Y ellos dicen, ok, no, que yo quiero ser empresario, usted sea empresario, pero primero usted me trae un título universitario y me lo pone en la sala de mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte de ver que como en esa región del país no hay delincuencia, hay un grado, o sea, todo el mundo tiene un título universitario, porque si no lo tienes, prácticamente tus padres te desheredan o te sacan de la casa. Entonces, ver que cómo la educación cambia y mejora las sociedades, eso me impactó muchísimo. Okay. ¿Y crees que fue frustrante no poder Sí, validar tu por supuesto, carrera ya? Por supuesto, porque yo por lo menos tuve un summa cum laude, que fue un grado de Okay. bueno, Sí. y yo pensé que iba a tener por ser un estudiante bueno, pensé que iba a tener mi cupo asegurado en el Ministerio de Educación. Sí. Y no fue así. Lo que me dijeron, tienes que inscribirte en el partido de gobierno, ponerte la camisa roja y salir a apoyar en las manifestaciones pro gobierno. Yo dije, pero ¿cómo voy a apoyar al que está destruyendo el sistema educativo? ¿Y eso te lo dijo una autoridad pertinente a todo el Por gobierno supuesto. o fue una persona externa? No, fue el jefe de la zona educativa del Estado de Mérida, que era como la mayor autoridad en la provincia donde yo estaba, de la parte de educación. Y por ejemplo, tus compañeros de profesión, ¿fue el mismo caso? Algunos que sí se juntaron al gobierno, obtuvieron su cargo y está, pero ellos mismos ahora lo dicen. O sea, apoyamos, yo los veo que tienen como el síndrome de Estocolmo, de que apoyan al que les da, al que los tiene presos, el que los tiene secuestrados prácticamente. Entonces no tiene sentido, pues, ir a dar una educación. Allá cambiaron el currículo educativo. O sea, el contenido de la enseñanza que se le daba a los niños, lo cambiaron completamente. Entonces pasó de, por lo menos, educación alimentaria, que se le da a los niños en la escuelita. Deben cepillarse bien, deben comer cosas sanas, todas esas cosas. No, para decirle, eso se eliminó. Para decirle, Chávez y Maduro son unos dioses. O sea, ¿cómo tú le vas a decir una estupidez? Vamos a comparar a un ser humano con Dios. Y de paso que, o sea, yo no me presto para eso, pues. Yo no estudié para eso, para enseñar ignorancia, para dañarle la mente a los niños. Yo no estudié para eso. Créeme que la entrevista es para exactamente, porque yo tenía pensado entrevistar a una persona que no tuviera un grado educativo alto. Claro. Pero ahorita que estás, a lo mejor la entrevista se va a dirigir a otro lado. Pero no sé si me permita regresarme, o sea, acabaste, dices tú que sucedió esto, que no pudiste ejercer como te hubiera gustado. No, porque ya el gobierno está bien implantado, cambió las leyes, cambió la constitución, o sea, se volvió en el líder supremo de Venezuela, como lo hacen los dictadores, pues, como lo hizo Fidel Castro, como lo hizo Kim Jong-un en Corea del Norte, como lo está haciendo Ortega en Nicaragua. Bueno, ellos cambiaron eso. Y para tú poder acceder a un puesto público, debe ser un suplito de ellos, cosa que yo no lo soy. Yo soy un opositor, más bien. Es más, estuve perseguido políticamente en Venezuela por participar activamente en protestas, organizar protestas, me quisieron meter preso. Fue el motivo por el cual tuve que emigrar inicialmente en el año 2017 a Perú. Ni tan siquiera a Colombia. ¿Fue cuando tenías como 27 años? Sí, hace 6 años exactamente. Me tocó salir ¿Fue tu primera vez saliendo? Mi primera vez saliendo de migrante, porque nosotros salíamos a hacer turismo. Es muy distinta, es muy distinta el turista al emigrante, son dos cosas muy opuestas. ¿A dónde fuiste de turista? En Trinidad y Tobago. Ah, ¿sí? Ajá. Fuimos también a Perú, había ido en el 2012. A Lima, exactamente. ¿Era caro ir? No. ¿O era muy accesible? No, era muy accesible. Era como decir que tú conjuntabas 4,000 pesos. Viene siendo, era barato, pues, o sea, eran
como $1000 que tú comprabas, ¿verdad? Pero comprarlo era como decir así, con medio salario de acá. Pero ¿cuál era tu propósito, por ejemplo, yendo como turista? ¿Disfrutar solamente o Disfrutar, claro, placer, pues. ibas con familia, con amigos? Sí, íbamos con, por lo menos en Perú lo conocí porque una tía mía tenía ventas de ropa en Venezuela. Sí, sí. Y ella compraba en Perú confeccionan tela de calidad. O sea, tienen una tela muy buena y hacen confecciones de muy alta calidad. Y mi tía nos llevaba a un primo mío y a mí para que conociéramos y para que le ayudáramos a cargar maletas. No era gratis, pues. Pero sí, nos costeaban los pasajes, nos costeaban los hoteles, nos daba dinero. Y me pareció muy bonito en aquel tiempo porque le dije, una cosa muy distinta es turismo y otra distinta es migración. Me parece interesante eso porque, o sea, Sí. cambiar la idea es... No, cuando tú piensas que nosotros acá podríamos estar igual que un turista europeo que viene, no, jamás, porque ellos se van a hospedar en hoteles, vienen con dinero gastado, nosotros venimos a trabajar para ganar dinero. ¿Hacia dónde dices que migraste por primera vez? A Perú. ¿Perú? Y sí fue este cambio, sobre todo sí radical, ¿no? Fue radical porque yo nunca había viajado como migrante, pero sí había estado en Perú, ¿verdad? Y había estado en los mejores lugares de Lima. Sí. Cuando me emigré no pude establecerme en esos lugares. Me tocó irme a los suburbios. Y las personas que tú conoces en los lugares turísticos son muy amables. Mientras que las personas que tú conoces en los suburbios no son lo mejor, pues. O sea, ahorita vamos a hablar de eso, si me permites. Es algo muy radical, pues. ¿Migraste solo o migraste con...? Sí, bueno, inicialmente emigré solo, emigré, como decir, en julio y en octubre viajó mi esposa y mi hija. Yo emigré inicialmente solo. ¿Tu esposa...? Sí, mi esposa se quedó en Venezuela unos meses mientras yo me establecí, que creo que era como que lo más sensato, pues, que me fuese yo primero y hiciera como una base para poder recibirlas a ella. ¿Ves? ¿A los cuántos años te casaste? Hace muchos años. 20. Tenía como 19 años. Ah, sí. Estábamos bastante chamitos, estábamos jóvenes. Pero crees que... 20 años teníamos realmente. Y por ejemplo, ¿crees que fue un acto responsable tuyo? ¿O crees Pues lo que pasa es que fue más que todo porque sí, algo circunstancial, nada más? Fue algo que pasó porque la señora, la mamá de ella, Ajá. ellas tienen una religión y no permiten, no son open mind, o sea, son personas muy cerradas en sus creencias, en su religión, en su costumbre. Y éramos novios y la señora se dio cuenta que estábamos ya como que de adultos y la corrió de la casa, en pocas palabras, pues nos tocó vivir porque ya quedó en la calle prácticamente. Entonces a esa edad, pues bueno, no me Pero no tuvieron su hijo luego. No, mi hija la tuvimos como a los 6 años más o 6 menos. años ya de Ya establecerse. estar bien establecido. Ah, ok. Sí. ¿Y ella actualmente te acompaña aquí o Sí, ella ella está está...? conmigo acá. ¿Ah? ¿Y ella igual se dedica a trabajar o...? Ella también trabaja, por supuesto. Ah, ok. Sí. Tú te fuiste a Perú solo, dices, ¿no? Solo y luego con mi familia. ¿Pero cuántos años duraste en Perú 6 como años. migrante? 6 años. ¿6 años? Es más, de hecho soy residente peruano. Ah, sí, ¿sí alcanzaste la residencia en Perú? Sí, obtuve la residencia en Perú y todo. Ah, ok. Sí. ¿Pero crees que tu migración dentro de lo poco que se puede decir, si fue algo planeado? Mira, realmente lo que pasa es que cuando estás cuando tú migras de un país que está estable como México, te da chance de organizarte, ¿sí me entiendes? Sí, ok. A usted te da chance de optar a tu visa de trabajo en Canadá o en Estados Unidos o en Europa, porque estás cómodo acá, pues, y te da chance de organizarte. Cuando tú vienes de un país donde no consigues ni un litro de leche, a ti te toca como que no huir, pues, ¿sí me entiendes? Es una huida. Es como que se está hundiendo el barco y qué más, y ahora toca saltar y nadar. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Yo, de hecho, estaba tratando de llegar a Argentina cuando viajé a Perú
iba inicialmente a Argentina, pero no me alcanzaba el dinero. Yo llegué a Perú, hice una parada, yo dije voy a trabajar un par de meses y luego viajo a Argentina. Una vez que estuve en Perú, me dio chance de estudiar su economía, de ver las proyecciones a largo plazo. Perú estaba bien, Argentina iba en picada y nos quedamos allí. Como ahorita, por lo menos, esto que estamos haciendo. Esto lo estamos haciendo. ¿Por qué logramos salir de Perú para acá? Porque Estados Unidos pues, es un país que brinda, dentro de lo que cabe, mejores oportunidades que Perú. ¿Ves? Y que muchos otros países, ¿sí? Entonces, por eso nos dio chance de organizarnos, salir desde Perú para acá. La mayoría de la gente que ha migrado a Estados Unidos no es precisamente Venezuela, porque la gente que está en Venezuela no tiene la oportunidad de costearse este viaje. Hay personas que han estado en un tercero país y sí han podido organizarse y venirse para acá. Por ejemplo, tú cuando viviste la situación de inmigración pues, con nacionales, ¿cómo crees que estaban viviendo la misma situación o algunos vivieron su situación de otra forma? ¿Disculpa? Por ejemplo, tú cuando cuando decidiste emigrar por primera vez, Ajá. ¿las personas de tu país crees que tenían la misma idea? ¿O se veían en la misma situación? Pues yo vi mucho fue que la gente salió y no sabía no tenían ni la más mínima idea de lo que era la migración, ni lo que era llegar a un país, ni lo que era hubo gente que se fue caminando para Perú desde Venezuela, caminando. Duraban 2 y 3 meses caminando para llegar, caminando. Es como ir de Guatemala más o menos a Estados Unidos, caminando a pie. Cruzar todo México a pie, bueno, la gente lo hacía. Pasaban páramos que eran temperaturas bajo cero, pues, a pie, o sea, eso es una locura, pues yo lo veía como una locura. Pero creo que la misma gente, o sea, el tema migratorio siempre va a ser un tema de un problema social, porque si los gobiernos hicieran bien su trabajo, las sociedades estuviesen bien y la población no tuviese la necesidad de emigrar. Ahí radica el problema de la migración. Si se realiza un buen trabajo en el país, las personas no deberían, o sea, no tienen ni la necesidad ni el porqué de emigrar. Esa es una de las razones. O sea, ¿cómo les explico? No quiero meterme en el tema de política acá, ¿no? Porque de pronto, puede ser, con todo. pero el tema el tema del socialismo y estas cosas, mucha gente lo quiere vender como muy bueno. La igualdad, se oye muy bonito, pues. Es como cuando tú le prometes a tu enamorada, a tu novia, que le vas el cielo y la tierra, pero ¿cómo lo vas a hacer? O sea, en la teoría se oye muy bonito el socialismo, pero en la práctica no funciona, ni ha funcionado ni funcionará. ¿Qué genera? Estos desastres, migración, pobreza, problemas sociales y todo. Entonces, yo escucho a los políticos hablar estupideces, hablar del socialismo como que esa es la salvación del planeta. Y esa es la destrucción del planeta realmente. Porque si seguimos, en España lo está haciendo Pablo Sánchez, por lo menos el presidente de España. Pero ¿qué está haciendo? Aumentando el gasto público, empeñando a España por los próximos 50 años. ¿Y él qué va a hacer? Cuando están los españoles migrando acá a México, a todos lados, porque patas arriba, él simplemente se va al poder y ya. Y deja a otro, lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Muchos dicen que ese hombre fingió su muerte, pues. Para ahí estaba muy rico, estaba muy millonario, pues. Y dejó a este tonto ahí para que recibiera todo el desastre, pues. Este papel del gobierno que dices, por ejemplo, ¿crees que la acogida en Perú por parte del gobierno, crees que hacían su trabajo bien? ¿Es Mira, responsable? Sí, lo que pasa, el tema de Perú, que, o sea, como que la desgracia nos persigue, decimos nosotros. Okay. O sea, llegamos a Perú, era un país muy bueno, muy estable, muy... ¿Dices que estuviste 3 años? ¿Cómo? Dices que estuviste 3 años. 6 años. 6 años. 6 años. Llegamos a Perú, el país estaba bien estable económicamente y todo. El presidente optó una política migratoria muy buena. De hecho, buscó la manera de regularizar a los inmigrantes, porque ¿qué pasa? Que un migrante que no tenga problemas judiciales va facilito con su documentación y se legaliza. Ahora, un migrante que tenga problemas judiciales va a vivir siempre en la clandestinidad.
escondido, ¿sí me entiendes? Sí. Que eso es lo mejor que debe hacer un gobierno si tiene un problema de migración. No, vamos, tráiganse sus antecedentes penales apostillados en Venezuela, tráiganse sus documentos para registrarlo acá y que no anden ilegales. ¿Por qué? Porque es más fácil para documentación. Aquí está, ok. Documentación, no la tienes, ¿por qué? Vamos a llevarte retenido, porque si tenemos para darte documentación y no te has documentado, es porque algo escondes. ¿Ves? Eso lo hizo el gobierno de Perú inicialmente. Y funcionaron los 2 primeros años. Pero ¿Qué quieres que sea por acá? al presidente lo sacaron. Al presidente lo sacaron a ese presidente lo sacaron. Y luego vinieron presidentes que vieron en el tema de la migración, creo que se le paró, mano. Pero bueno, tú estás oyendo. Sí, tú sigue. Mire, que vieron en el tema de la migración, vieron como que una oportunidad. Gracias, manito. Que vieron como una oportunidad de sacar provecho. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nos ven como mercancía, para así decirlo. Le voy a decir qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando en Estados Unidos, qué es lo que ha pasado en toda Latinoamérica con la migración venezolana. Hemos sido capital para los políticos. Entonces ellos tú creas un caos se aprovecha de ese caos. Entonces ellos llegan y dicen, porque ellos tienen problemas de corrupción, por lo menos en Perú, habían problemas de corrupción grandemente. Entonces ellos dijeron, al dejar entrar 1 millón de venezolanos, no documentarlos, tenerlos sin documentación, lógico que van a llegar por lo mínimo 1000 delincuentes, y esos 1000 delincuentes van a ser un problema. Entonces siempre decían, no, los problemas que tenemos los venezolanos. O sea, ellos mismos te crearon, como quien dice, la enfermedad y te venden la medicina, para así decirlo. Entonces ellos decían, no, la solución es sacar a todos los venezolanos. Pero ¿por qué no dice, vamos a regularizarlos y a los delincuentes sí vamos a expulsarlos? Porque les conviene tener a su misma gente ahí concentrar el problema en la migración. Cuando la migración venezolana en Perú aportaba un 1.2% al PIB de la economía anual. Eso era un dineral. Sí. Pero eso no suena popular, pues, decirlo.